El nuevo canciller brasileño José Serra anunció cambios radicales en la política exterior de su país, dejando de lado afinidades ideológicas o partidarias, dijo. En tanto, el suspendido presidente de la Cámara de Diputados continúa negando haber cometido actos de corrupción vinculados a Petrobras. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja suspendido, presentó su defensa ante la Comisión de Ética e indicó que no posee cuentas en el extranjero no declaradas. Cabe recordar que el Tribunal Supremo votó por unanimidad, donde aprobó una solicitud para despojar a Cunha de su influyente puesto por presuntamente intimidar a los legisladores y obstruir una investigación sobre las acusaciones de que llevó a cabo las cuentas bancarias no declaradas en Suiza. Cunha, un cristiano evangélico, con fuerte apoyo de la derecha religiosa en el Congreso, defendió su no culpabilidad, poniendo en duda nulidades en el proceso, incluyendo el nombramiento de Marcos Rogério como ponente. Cunha es el legislador hasta ahora oficialmente acusado por el Tribunal Supremo por corrupción en el escándalo de soborno centrado en la petrolera estatal Petróleo Brasileiro S.A., comúnmente conocida como Petrobras. Se le acusa de llevar $5 millones en sobornos tras contratar 2 barcos de perforación en la trama de corrupción que envolvió a Petrobras hace 2 años. No existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar conta. Eu não detenho conta da minha titularidade e não detenho patrimônio que naquele momento estivesse sob propriedade. Esse processo, nesse caso, eu como representado, não tenho nenhum interesse da prolongação desse processo. Eu tenho interesse que ele ande com a celeridade e a justiça, com a correção, que me permita não só o meu livre exercício de defesa, como também que o julgamento seja feito dentro dos parâmetros da legalidade, para que não fique eu sendo obrigado a questionar os pontos que estão sendo colocados e ficar sempre a impressão que eu estou tendo manobras que visam a postergação, a qual, repito, não tenho qualquer, nem nunca tive qualquer interesse na sua postergação. De otro lado, el nuevo canciller brasileño José Serra anunció un cambio de rumbo en la política exterior que priorizará los intereses económicos del país y no estará anclada en afinidades ideológicas o partidarias. Serra, 2 veces candidato presidencial por la socialdemocracia, dio por inaugurado el golpe de timón de la diplomacia del mayor país de América Latina con un discurso crítico a la gestión de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff, suspendida la semana pasada de su cargo en un traumático proceso de impeachment. Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. A troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia será o ponto de partida para avançar na conclusão de um acordo comercial que promova maior expansão do comércio e de investimentos recíprocos, sem prejuízo aos legítimos interesses de diversos setores produtivos brasileiros. Com os Estados Unidos, confiamos em soluções práticas de curto prazo, eu digo, repito, para a remoção de barreiras não tarifárias e de regulação que entorpecem o intercâmbio. Daremos igualmente ênfase às imensas possibilidades de cooperação em energia, meio ambiente, ciência, tecnologia e educação. Serra es una de las figuras prominentes del gabinete del ex vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, quien mantendrá el poder mientras el Senado juzga a Rousseff por supuesta manipulación de las cuentas públicas. El proceso deberá resolverse en un plazo máximo de 180 días, y si el Senado halla culpable a Rousseff, el impopular Temer, una figura también muy cuestionada por un turbulento presente de Brasil, finalizará el mandato previsto hasta fines del 2018. Bueno, vamos primero al caso del expresidente de la Cámara de Diputados del Brasil, Eduardo Cunha, y principal impulsor del proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Incluso algunos decían que era por una venganza porque se le estaba investigando también a él por corrupción. Este es un proceso que se da dentro de la misma Cámara en la Comisión de Ética, ¿no? También tiene el proceso en el Tribunal Supremo Federal. Hay cosas que le han preguntado, por ejemplo, por estas cuentas millonarias que han sido detectadas en el extranjero. Él dice que esas cuentas son un trust, ¿no? Un fondo, pero le preguntan, entonces, si esa cuenta, si el dinero de esa cuenta compró, porque aparecen en la tarjeta de crédito de su mujer, de su esposa, unas compras que llaman la atención, ¿no? Entonces le han preguntado, el dinero de esa cuenta, compró un vino en $1.000, una botella de $1.000, ¿fue para que lo consumiera el trust o para que lo consumiera este señor, o sea, usted? Y porque él dice que no estaba su nombre, ¿no? Si voy a un hotel en Dubái, que es otro de los gastos que le han encontrado en esta tarjeta, y gasto $20.000, ¿quién durmió en ese hotel, el trust o usted?
y luego si compra un terno de $3.000 fue para el trust o fue para usted, ¿no? Ese ha sido entonces el tono de la investigación que ha tenido la Comisión de Ética investigando pues estos recursos no explicados por el expresidente de la Cámara de Diputados del Brasil. Sí, parece ser una salida bastante hábil, legalista, para tratar de mostrar que no son sus bienes, no bienes de un tercero, que además sobre los cuales él no tendría control, ¿no? Creo que también en la política local hemos visto cuando empresas de terceros compran bienes y dices no son míos porque son de empresas de terceros. Sí. Entonces creo que es una situación muy particular. Además, en este caso puntual estamos viendo una diferencia de más de $15 millones, es decir, entre lo que él ha declarado, que es aproximadamente $400.000 como recursos, y lo que existe en estos fondos, que son como 16 millones. Así que no estamos hablando de diferencias pequeñas, sino realmente abismales, que harían preguntarnos con total razón cómo se han originado esos recursos, de dónde han venido, dónde han provenido, al tratarse de montos. Él ha señalado que básicamente son fondos hechos a partir de su trabajo antes de ser político, cuando se dedicaba al comercio exterior. Tampoco queda muy claro y ese tipo de excusas ya las conocemos. Llama la atención este tipo de enriquecimiento, $3.000 un terno, $1.000 una botella de vino, $20.000 gastados en un viaje a Dubái, pero a Poder mantiene, porque hay ciertas suspicacias, porque un allegado suyo, un diputado cercano a él, ha sido nombrado como el articulador entre este gobierno y los diputados del bloque del gobierno transitorio. Vamos ahora al caso de José Serra, quien vemos en pantalla, que es el nuevo canciller de este gobierno de Michel Temer, un político con larga trayectoria, ha sido candidato presidencial 2 veces, como hemos comentado, gobernador del estado de Sao Paulo, considerado el motor de la economía brasileña. Él ha hecho sus anuncios sobre lo que será la política exterior. Además es un político, no es un diplomático, que está encabezando Itamaraty, como se conoce el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil. Hay un artículo en el diario Folha de Sao Paulo que es interesante, de una columnista que se llama Patricia Campos. Él ha dicho que la política exterior de Serra, anunciada por Serra, es la demolición de los principios de Lula y Dilma. Y dice, no queda piedra sobre piedra de los principios de los gobiernos de Lula y de Dilma de los últimos 13 años. Y comienza por decir lo primero que ha dicho Serra, ha dicho, la diplomacia del Brasil estará al servicio del país como un todo y no de conveniencias o preferencias ideológicas de un partido o de sus aliados en el exterior. Sí, los principales medios recogen de este discurso dos cosas fundamentales que tú también los has señalado. Por un lado, el carácter desideologizado que podría tener la política exterior, y por otro lado también el carácter económico, la importancia del elemento económico. Lo ha dicho, además, ha planteado una flexibilización en Mercosur, ha planteado un acercamiento a la Alianza del Pacífico. A la Argentina. Sí, me parece que estos dos temas son importantes, son interesantes, pueden transformar por completo las perspectivas de la política sobre Brasil en la región, aunque también son debatibles, digamos, y pueden ser parte de un debate sumamente interesante, ¿no? Por un lado, un debate que se puede plantear, tratando de pensar debates, es qué tanto es importante, qué tanto es favorable por un país tener políticas exteriores economicistas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú muchas se cuestiona si la política exterior peruana en los últimos años ha sido excesivamente economicista, dejando de lado el ámbito político, sin que esto implique obviamente alinearse al ALBA y nada por el estilo, digamos, dejando un poco el lado político. Y lo otro es qué tanto realmente se habla de una política no ideologizada, ¿no? Cuando en el fondo toda política es un marco ideologizada en un sentido a eso vamos, único, ideologizada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Puede tener otro tipo de ideología detrás. Otro punto que dice José Serra, dice, estaremos atentos a la defensa de la democracia, las libertades y los derechos humanos en cualquier país, a lo que la columnista dice, este es un recado directo para los llamados países bolivarianos, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, que han cuestionado la legalidad de la salida de Dilma, a lo que Itamaraty ya envió y ha rechazado estos comentarios, pero se refiere y rescata un comentario hecho por un senador del partido que ahora está en el gobierno, y dice, imagínese, dijo Aloisio Núñez, imagínese escuchar callados a países como Cuba o Venezuela dar lecciones de democracia. No, pero lo que tú has dicho además es importante también, porque ya muchos están esperando, por ejemplo, que Brasil en este nuevo gobierno pueda asumir un liderazgo
además porque es una potencia, por su tamaño, por su economía, que pueda asumir un liderazgo, por ejemplo, en foros como la UNASUR o la OEA, para ver por el tema pues venezolano. Así que, digamos, ya muchos están esperando. Generalmente Estados Unidos no es el más adecuado para hacer este tipo de reclamos por los rechazos que puede generar algunos países. Pero un país como Brasil, por ejemplo, líder sudamericanos de la región, pues tendría algún nivel de legitimidad mayor. Así que muchos están esperando el papel que puede jugar, teniendo en cuenta que el plano multilateral, que es el ámbito que donde serían velar este tipo de problemáticas, en los últimos años se ha mostrado bastante inoperativo. Y además, considerando que, por ejemplo, en la OEA tenemos un secretario general que es bastante proclive a tener también un discurso similar y a promover un comportamiento tendiente a criticar pues al gobierno venezolano. También es importante lo que dice sobre la Argentina, ¿no? Es nuestro principal foco de atención. Dice, compartimos referencias semejantes para reorganizar la política y la economía. Bueno, el acercamiento a Argentina, lo ha dicho Serra con claridad, es su prioridad, ¿no? No solamente lo que significa Argentina, un país con el cual mantiene un comercio muy importante, sino lo que significa Mercosur. Acordémonos que en Mercosur, por ejemplo, no es un mecanismo de regionalismo abierto, ya que para negociar acuerdos con terceros países hay que pedir permiso a todos los miembros de Mercosur, lo cual ha impedido que países como Uruguay, por ejemplo, en algún momento quisieran negociar un TLC con Estados Unidos. Así que obviamente Serra, al igual que Macri, no mantiene la misma postura. La pregunta es, ¿van a tener el tiempo suficiente para lograr estos cambios? Claro, está asumiendo que se va a quedar lo que termina el periodo de Dilma, pero también dice algo interesante que nos concierne, que es lo que tú también decías. Dices, continuaremos construyendo puentes en vez de profundizar diferencias con los países de la Alianza para el Pacífico, que involucra a 3 países sudamericanos como Chile, el Perú y Colombia. Lo que dice también la columnista es que, bueno, esos son los países que tienen el crecimiento más dinámico. Ahora, eso es importante, porque más allá de que este gobierno se mantenga, más allá de que el gobierno de Dilma Rousseff pueda regresar o no al poder, ciertamente debería ser una alerta para la diplomacia peruana en torno a las posibilidades que genera un nuevo gobierno, es decir, las posibilidades que genera. Tan difícil ha sido para el Perú como miembro de ese Pacífico acercarse al Mercosur, en tanto identifica al Mercosur como un bloque con objetivos totalmente distintos, y acá vemos más bien a la potencia regional, miembro del Mercosur, que te trata de tender la mano. Bueno, esto debe ser una alerta para nuestra política exterior para saber pues qué debemos hacer en el corto plazo en favor de este acercamiento, que finalmente, y ver qué tanto podemos satisfacer nuestros intereses. Habla también, por supuesto, de la prioridad del Asia, de la China y del África. Dice, es nuestro gran vecino del otro lado del Atlántico. Recordemos esa vecindad, esa manera que tiene de comunicarse, y no pedir, hablar de compasión con el África. El África no pide compasión, dicen, y eso se refiere, según la columnista, a una referencia a lo que ha sido la condonación de la deuda de algunos países africanos hecha por el gobierno de Dilma Rousseff, y además se cuestionan las 17 embajadas abiertas por Lula da Silva en el África, ¿no? Ese es otro punto, y lo que destacan también varios analistas, y sobre todo esta columnista, es que Itamaraty vuelve a estar en el núcleo central del gobierno. A ver. Que con Dilma no tanto, porque al parecer Dilma estaba tan preocupada con sus temas internos que Itamaraty incluso le restó presupuesto. Yo creo que el tema con respecto a Itamaraty es más complejo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos académicos y políticos brasileños, y creo que en Brasil sucede un proceso que también está sucediendo en otros países de la región, inclusive el Perú, y es que Cancillería, Itamaraty en este caso, va perdiendo su posición predominante en la política exterior frente al avance que van teniendo otros actores, por ejemplo, actores económicos, Ministerio de Comercio Exterior, empresas. Entonces, en esta dinámica, Itamaraty va perdiendo importancia. Yo creo que no solamente una reducción de presupuesto ni de una intencionalidad del gobierno de PT, sino además hay procesos, digamos, en donde lo económico está ganando tal papel, tal rol, que Itamaraty, y en general todas las cancillerías van perdiendo un espacio, no digo que hayan perdido espacio, que ya no sean importantes, pero van perdiendo un espacio frente a la presencia de otros actores que comienzan a ser cada vez más importantes. Ahora va a sumar y va a integrar con una figura política, como es el caso de Serra, esta dimensión comercial y económica de Itamaraty, ¿no? Claro, es lo que ha dicho. Sí, esos son otros los puntos también que no hemos comentado, eso es lo que ha dicho. Y hay un punto que también recuerdan, es que Serra en el 2010, cuando era candidato, dijo que el gobierno boliviano lo acusó de ser cómplice de tráfico en la frontera. Bueno, ese es uno de los principales cuestionamientos que tiene Serra, que si bien es un político añejo, digamos, ha sido alcalde, ha sido ministro, ha tenido un montón de posiciones,
pues también no ha sido diplomático. Entonces claro, ha cometido pues exabruptos contra el presidente paraguayo, contra el presidente pues de Bolivia. Y cuando tú eres canciller, pues tienes que tener otro tipo de comportamiento. Esperemos que estos comentarios los han dicho en otro contexto y ahora como canciller sea mucho más cuidadoso, ya que son países vecinos, son países en algunos casos miembros de Mercosur, va a tener que recurrir a Paraguay para cambiar muchas cosas en Mercosur. Sí. Así que yo creo que va a tener que ser mucho más cauto en sus declaraciones. Ahora, no sabemos cuánto tiempo permanecerá este gobierno, si permanece más de los 6 meses, pero es ya un giro en América Latina marcado por Brasil, bueno, junto con la Argentina. Sí, pero es un giro también complejo, ¿no? ¿Sí? Y así como Argentina tiene sus temas, porque tiene una situación pues también difícil en materia social, que va a tratar de superar, pues en este caso es obvio que hay una crisis política que no está superada, es decir, estamos en un proceso de un stand-by, digamos, en torno a saber qué puede pasar en menos de 180 días, así que estamos viendo un giro importante, digamos, en relación a lo que hubo antes. Sin embargo, un giro todavía con no tan claro. En marcha, un giro en marcha. En marcha, digamos. Un giro en marcha. Veamos lo que pasa justamente en la Argentina. La Cámara de Diputados de ese país aprobó hoy el proyecto de ley de emergencia ocupacional.